Pues, a ver, ya traigo yo esto aquí para ir siguiendo un guioncete. Vale, pues hoy bueno, gracias por vuestra asistencia. Ya es la última del año. Sí. Y nada, pues a ver si os gusta la charla, el tema de hoy. El tema de hoy va a tratar sobre, voy a justificarlo, va a tratar sobre una disciplina filosófica que se llama filosofía de la naturaleza. Y este tema me ha venido sugerido por la última sesión que hicimos, que hablaba sobre Aristóteles y la política. Y en la sesión del otro día, pues dije que Aristóteles concibe cómo tendría que ser la sociedad, ateniéndose a que tenía que reflejar la lógica de la naturaleza en sí. Apartarse de la naturaleza para Aristóteles era algo perjudicial para las relaciones sociales. Las relaciones sociales tenían que tener, por tanto, tenían que ser un reflejo del modo como la naturaleza funciona. Naturalmente, Aristóteles, prácticamente toda su filosofía se dedica al estudio de cómo funciona la naturaleza. Bien. Y, claro, después hablando, al salir, pues me di cuenta por algunos de vuestros comentarios de que efectivamente no hay una única manera de entender la naturaleza. Hay muchas. A lo largo de la historia está muy claro que cada etapa histórica, incluso cada filósofo, entiende la naturaleza de una manera distinta. Hasta tal punto de que el modo de entender la naturaleza determina también su filosofía, en general. Vale. Bueno, pues eso me llevó a decir, bueno, pues voy a hablar sobre la filosofía de la naturaleza, un tema que para mí es complicado, en general para todos los filósofos, para casi todos los que nos dedicamos a la enseñanza de la filosofía. Es complicado, difícil, porque es muy difícil explicar lo que es la filosofía de la naturaleza. Por varias cosas. La primera es difícil porque ya no existe esta disciplina básicamente. Alguno la cultiva, algún tipo raro, un friki de eso, ¿no? Que un filósofo, vamos a decirlo así, chapado a la antigua, ya pues es una disciplina un poco rancia. Ya es una disciplina que nadie cultiva. Y eso hace que los que nos dedicamos a ello, pues a la filosofía, pues nos resulte extraño hablar sobre algo que hace siglos que ya no se trabaja como disciplina, o hace muy poca. De todas maneras, a pesar de que no se trabaje como disciplina, y ahora os diré por qué, todo el mundo tiene una filosofía de la naturaleza. Yo, para que entendáis lo que quiero decir, o para explicarme mejor, os voy a poner un ejercicio muy simple. Os voy a preguntar que penséis una palabra, simplemente una palabra, que consideréis que es la que mejor se asocia a lo que, para vuestro entender, es la naturaleza. Pensad. La vida. ¿Vale? Bien. Naturaleza, debe decir más, seguro. La naturaleza, vida. Vale. Más cosas. Tierra. Más cosas. Agua. Más cosas. Alimento. ¿Qué? Belleza.
Venga, más. Armonía. Armonía. Armonía, alimentos, ¿no? También. Recursos en general, vale. Alimentos. Vale, más. Evolución. Evolución. Venga. Disciplina. Disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo dices, disciplina? Pues que la naturaleza. Normas, Las leyes. normas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza es disciplina, porque Vale, no cambian. vamos a es poner auténtica. leyes. ¿Has dicho auténtica? ¿Has dicho auténtica? Autenticidad. ¿Podemos ponerlo? Autenticidad. Sí, bien. Ya que no lo pone esa palabra en la poesía. Autenticidad. Clima incluso. Rima. Clima. Ah, clima. He dicho de la poesía, he dicho rima. Clima. No, hombre, aquí somos poetas, pero no tanto. Con la naturaleza no nos metemos. Bueno, Ya tienes ahí un... vale, bueno, si a alguno se le ocurre alguna cosilla más que decir, ¿no? Bueno, vale. Como veis, podríamos haber añadido espontaneidad, orden, Orden más, orden más. Ajá. Espontaneidad, orden, ¿no? Sí. sí, bueno, claro, pues yo digo cosas, libertad Y desorden. y desorden, Bueno, como veis, cada una de estas palabras podría ser perfectamente el inicio para poder decir, voy a hacer una filosofía de la naturaleza. ¿En qué sentido? Es decir, pues bueno, voy a intentar justificar que básicamente la naturaleza es vida, o que la naturaleza es tierra. Tierra entiendo yo por materia. Esto es una filosofía de la naturaleza que ha tenido mucho éxito. Agua, el primer filósofo que hubo, Tales de Mileto, ¿vale? Dijo que todo era agua. Belleza, los románticos. Para los románticos, para el idealismo alemán, la naturaleza es básicamente belleza, armonía. Esto diríamos que es lo mismo. Alimentos, recursos. Bueno, aquí podríamos hablar de los economistas, los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas, esa teoría económica que triunfó en el siglo XVIII, básicamente entendía la naturaleza como fuente de recursos, ¿no? Como fuente de riqueza. Eso era la naturaleza. Evolución. Bueno, aquí está Darwin, ¿no? Está claro que aquí hay... Bueno, pues no solamente Darwin, ya Aristóteles ya hablaba de que la naturaleza hay procesos evolutivos que no se dan en ninguna otra realidad más que en ella. Decía Aristóteles, y Darwin decía lo mismo. La evolución es algo específico de la naturaleza. Luego, tiene algo muy significativo, ¿no? Algo que nos permite pensar sobre esa característica tan específica de ella. Leyes. La naturaleza es orden, disciplina, leyes. Autenticidad. Autenticidad en el sentido de que si hay algo de auténtico, si hay alguna realidad que podamos decir que es auténtica, eso es la naturaleza. Lo demás, lo que se aparta de la naturaleza para algunos, no para todo el mundo, pero para algunos lo que se aparta de la naturaleza podríamos llamarlo inauténtico, ¿vale? Luego el mejor... Vale, bien. Y por último, el clima, que, bueno, pues actualmente pues tiene tanta importancia para nosotros en cuanto que hablamos del cambio climático y todo esto, y por lo tanto el hábitat, ¿no? El hábitat en el que el ser humano pues se desenvuelve, ¿no? Donde vivir y dependemos de ello. Bueno, insisto, podrían haber salido muchísimas palabras más, pero es para que veáis a qué nos referimos con filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza es
una manera, y aquí viene lo peculiar, una manera filosófica de intentar saber qué es la naturaleza. Y subrayo la palabra filosófica, porque aquí viene el problema de la filosofía de la naturaleza y de por qué ya no se cultiva, al menos ya no se cultiva como se hacía antes. Y es que la filosofía de la naturaleza fue sustituida en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, y hoy ya prácticamente ha sido completamente arrinconada, ha sido sustituida por la ciencia. La ciencia es, a partir de la nueva ciencia, de Galileo, Copérnico, toda esta gente, ¿no? Newton, pues han sustituido la filosofía, la aproximación filosófica a la naturaleza por una aproximación científica, que no deja de ser curioso que muchas de las palabras que hay ahí no tienen nada de científico. Alguien podría haber dicho, como decía Galileo, la naturaleza son números. Esa idea de que la naturaleza no son más que números, no son más que movimientos reducidos a fórmulas numéricas, y que la naturaleza habla en ese lenguaje, lo decía Aristóteles, Galileo, decía, la naturaleza habla en lenguaje matemático, y quien no sepa de matemáticas no podrá entender lo que la naturaleza es. Esto es la gran revolución científica, y esto es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Esta es la causa de por qué hoy no se hace filosofía de la naturaleza, porque a los filósofos nos da vergüenza filosofar sobre la naturaleza cuando los científicos, hablando sobre ella, nos dan mil vueltas. Porque los científicos son capaces de, hacer una descripción de las leyes naturales, del comportamiento de la naturaleza, tan preciso, tan riguroso, tan exacto, que parece como que la aproximación filosófica a la naturaleza era algo propio de los tiempos en los que no había tiempo. Y algo de alguna manera había que especular sobre ella, y como la naturaleza dejó de ser. Bueno, y la naturaleza no ha enseñado a los científicos en muchas ocasiones la ciencia. Han descubierto a través de la ciencia lo que encierra la naturaleza. Sí, bueno, claro, a eso ya estás avanzando un tema peliagudo que yo pretendía también abordar. Es decir, también los científicos, quieras que no, tienen su propia filosofía de la naturaleza. Porque aquí la cuestión, que es la que yo quiero plantear, sin aportar ninguna solución, así, pero la solución que la cuestión que yo quiero plantear es si ciencia de la naturaleza y filosofía de la naturaleza son incompatibles, o son dos maneras distintas y las dos válidas de aproximarnos a lo que la naturaleza es. Es decir, por poner un argumento a favor de la filosofía de la naturaleza. La ciencia, cuando nos habla de la naturaleza, realmente nos sacia nuestra curiosidad sobre lo que la naturaleza es. Insisto, la pregunta es, cuando nosotros leemos un tratado científico acerca de la naturaleza, claro, pues la ciencia solamente trata sobre la naturaleza, sacia nuestra curiosidad sobre la necesidad de querer saber qué es realmente la naturaleza, o solamente la ciencia lo que nos abre es el conocimiento de una dimensión muy concreta de lo que la naturaleza es, pero que se deja
al margen muchas cosas fundamentales, al menos para nosotros, con respecto a nuestra necesidad de naturaleza. Esa es la gran pregunta. Bueno, sobre esto avanzaré más adelante. La otra razón por la cual actualmente no se estudia mucho, casi nada, filosofía de la naturaleza, es porque se asocia a Aristóteles. El gran filósofo de la naturaleza es Aristóteles. Y su gran seguidor cristiano, que es Tomás de Aquino, haciendo un movimiento filosófico llamado la escolástica. La escolástica fue una forma de interpretar la naturaleza que llega hasta nuestros días, que se cultiva dentro de lo que es la Iglesia Católica, pero que si nos salimos de ahí, pues ya nadie se quiere aproximar a ese tipo de interpretación que muchos consideran ya una interpretación obsoleta, demasiado religiosa, o de Aristóteles, que es un hombre del siglo IV a.C. y que por lo tanto queda ya muy lejos de nuestros intereses o de nuestra forma de aproximarnos a la naturaleza. Luego, dos circunstancias por las cuales la filosofía de la naturaleza actualmente no se trabaja demasiado. La competencia de la ciencia, que ha ganado, y por otro lado su identificación con la filosofía escolástica, que es una pequeña corriente filosófica con la que muy pocos filósofos actualmente se identifican. Vale, sigamos. Vamos a seguir, a ver mi guión. Vale. Hemos hecho este ejercicio, muy bien. Vale. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué podemos entender por naturaleza? Bueno, hemos puesto ahí una serie de palabras. Bueno, por naturaleza podemos entender la realidad en su conjunto. Eso nos llevaría a una actitud naturalista, que identifica todo lo que hay con la naturaleza. Eso sería el naturalismo. Pero no solamente es la totalidad de lo real, sino a su vez es de donde todo nace, a donde todo vuelve, en un proceso cíclico, donde la naturaleza parece que tenga su propio movimiento, un movimiento que no lo inicia nadie, ni acaba en nada, sino que ella misma se va autogenerando. Bien, lo cierto es que esta comprensión de la naturaleza como la madre de todo, el origen de todo, está claro que no es una concepción, dijéramos, científica, es más bien filosófica. Lo cierto es que ahora estamos con la Navidad, ¿no? La Navidad se refiere al hecho de nacer. Y tengo entendido que más allá de lo que es la tradición cristiana, la Navidad se refiere a ese momento en el que la naturaleza vuelve de nuevo a regenerarse cuando parecía que iba en un proceso de muerte generalizada, ¿no? Pues vuelve a remontar en ese momento en el que los días comienzan otra vez a alargarse. Entonces, esa idea de que la naturaleza es algo que nace y muere en un ciclo donde todos estamos involucrados, pues es una forma muy filosófica de entender la naturaleza. Y cuando digo muy filosófica, es porque, y esto es importante, la reflexión sobre la naturaleza nos involucra en ella. Es decir, cuando el hombre, desde un punto de vista filosófico, estudia lo que la naturaleza es, no solamente estudia la naturaleza como algo que está ahí, sino como algo en donde nosotros estamos y de donde nosotros hemos salido y a donde nosotros volveremos a
a regresar. La naturaleza, por tanto, la filosofía de la naturaleza intenta, al menos, como máximo objetivo, intenta buscar un sentido a nuestra existencia. Es en la naturaleza donde el ser humano va buscando y ha buscado siempre un sentido a su existencia. ¿Esa filosofía de la naturaleza está en relación en algún momento con la teología o no? Hombre, vamos a ver. He hablado de la escolástica. La escolástica, al fin y al cabo, lo que hace es decir, la naturaleza no deja de ser la manifestación de la creación divina. Y por lo tanto, detrás de esa naturaleza, lo que los escolásticos observan es la presencia de Dios. Bueno, que desde un punto de vista religioso, tú puedes ver a Dios, o puede que no lo veas, pero lo que sí que ves es la presencia de un sentido, de algo espiritual. En filosofía se dice de un logos. Los estoicos, el otro día hablaba de los estoicos, no. Bueno, pues el otro día hablaba de los estoicos. Y los estoicos tienen una concepción de la naturaleza. Ellos dicen, todo forma parte de una naturaleza que está imbuida, está infiltrada en todas sus partes por un espíritu, por el logos. Ellos lo entienden como un aliento, como un fuego. El logos. El logos es en griego, la palabra logos significa razón, lógica, un sentir, ¿vale? Realmente es un sentir. Y dice, la clave, dicen los estoicos, la clave de la felicidad humana consiste en que el ser humano, a través de su propia razón, sintonice con ese sentido que se encuentra dentro de todas las partes de la naturaleza y sintonizando con él, acabe comprendiendo el sentido de su propia existencia y viendo que lo que no hay que hacer es oponerse a la naturaleza, sino dejarse llevar con ella. Bueno, como podéis ver, el estudio de la naturaleza desde un punto de vista filosófico no tiene nada que ver con lo científico. Eso es otra historia. La ciencia lo que busca es dominar la naturaleza. Lo que busca es sacarle provecho. Lo que busca es encontrarle la manera para poder de ella obtener los máximos recursos posibles y hacernos y tener la vida más cómoda. La ciencia en este sentido es muy utilitarista. Se basa en esa necesidad que tiene el ser humano de poder apañárselas con una naturaleza que está ahí, que nos acarrea problemas. Por cierto, esto de los problemas de la naturaleza, claro. Fijaos, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? ¿Qué dos formas de entender la naturaleza? Al principio como paraíso, donde el hombre está en perfecta sintonía con lo natural. Y sin embargo, ¿cuál es el pecado? O sea, ¿cuál es el castigo que se somete a los seres humanos? Se les somete a una expulsión del paraíso. ¿Y a dónde los expulsan? ¿Fuera de la naturaleza? No, a otra naturaleza que ya no es una naturaleza amable, sino una naturaleza problemática, difícil, una naturaleza en la que el hombre tiene que trabajar, donde se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente, donde todo es complejo, problemático, doloroso, y donde el hombre pues ya no va a tener esa felicidad. Bueno, Y la mujer va, para traer la descendencia, pues va a sufrir. ¿para tener qué? Los hijos. Ah, sí, claro, sí, incluso ahí la propia naturaleza se vuelve, vamos a decirlo así, en contra de uno mismo, ¿no? Efectivamente, está la enfermedad, ¿no? El dolor. Luego, fijaos cómo, y aquí viene una idea muy interesante. La pregunta es, que siempre se han hecho los filósofos de la naturaleza, incluso también en la religión, el problema del ser humano no habrá sido alejarse de la naturaleza. Sí.
alejarse de esa vida paradisíaca y por culpa de la ambición, por culpa de el querer más de lo que la naturaleza nos ofrecía, nos hemos alejado tanto de ella que hemos perdido incluso el sentido de nuestra propia existencia. Y por lo tanto, la filosofía no tendría que servir para recuperar, para recordar en qué consistía una vida natural, una vida en armonía con la naturaleza y, en definitiva, en cuanto que nosotros somos naturaleza, en armonía con nosotros mismos. No nos hemos alejado demasiado. Eso tiene parte de culpa la ciencia. Claro. Mucha culpa tiene la Lo cierto es que, sobre todo, esta pregunta por habernos alejado demasiado de la naturaleza aparece a principios del siglo XIX, sobre todo. Antes ya se daba, pero sobre todo ahí. ¿Y qué es lo que pasa ahí a principios del siglo XIX? La revolución industrial. Y la revolución industrial no es otra cosa que sustituir la naturaleza por las máquinas. Así de claro. Por la tecnología. A partir de ahí, nuestro alejamiento de la naturaleza es tremendo, ¿no? Es tremendo hasta el punto de que, bueno, pues en estos momentos nos estamos replanteando formas de poder recuperar esa naturaleza que hemos perdido por culpa de una ciencia que nos ha ido, una tecnología que nos ha ido alejando demasiado. Y ahí está, pues, el ecologismo y todo este tipo de... Incluso estas aproximaciones a las filosofías orientales. No sé, en Sudamérica, ¿no? Pues existe mucho el concepto, se venera mucho el concepto de la Pachamama, ¿no? De la Madre Tierra, que es la que es productora de lo que es lo que necesitamos para poder vivir y demás, ¿no? En Oriente hay un filósofo muy famoso, bueno, muy famoso no, hay un filósofo, como queréis, se llama Salvador Pàniker, que es catalán, que se hizo muy famoso porque él, siendo científico, creo que era... ¿Qué científico era? No sé de qué disciplina, no sé, creo que era físico. Sin embargo, toda su vida fue un intento de sintonizar sus conocimientos científicos con la filosofía y la religión oriental, intentando buscar lazos de conexión para que la ciencia no nos recuperara de nuevo esos lazos que hemos cortado, ¿no? Con respecto a la naturaleza. Hay circunstancias en las que realmente nosotros mismos nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la naturaleza, y no es de la naturaleza de los científicos. Cuando nos dan vacaciones, playa o montaña. Hombre, algunos... playa, bueno, cada uno elige lo que quiere, ¿no? Pero quiero decir que hay una necesidad. Diréis, bueno, pero la necesidad es la de descansar y de discoteca, sí, pero la gente se va a la playa y se acuesta, y se recuesta y toma contacto con la arena y oye la brisa del mar, bueno, siente la brisa del mar, las olas, y de alguna manera parece como que eso te recarga las pilas, ¿no? Como dices, bueno, esto me está produciendo un beneficio a mi ánimo, me estoy regenerando. Bueno, algo hay ahí, por parte de todos, de sensación de habernos alejado tanto que necesitamos de tanto en tanto regresar a la naturaleza. Es que somos naturaleza. Toda esa lista es naturaleza. Claro. Y nosotros nos hemos querido hacer máquinas. En realidad, eso es interesante. Cuando dices que somos naturaleza, es interesante porque muchos de estos filósofos de la naturaleza se preguntan, el ser humano, cada uno de nosotros, ¿sería un cosmos en pequeño? Es decir, podría ser la naturaleza en su totalidad, el cosmos. Lo mismo que nosotros, lo que pasa es que nosotros en pequeñito y el cosmos en su inmensidad, pero podríamos estar hechos de lo mismo.
Y si estamos hechos de lo mismo y nosotros tenemos cuerpo, ¿el cosmos tiene cuerpo? ¿Tiene naturaleza? Sí. Pero también tenemos alma, tenemos razón, tenemos espíritu. Luego, si somos lo mismo, algunos dirán, no digo que lo diga todo el mundo, también el cosmos debe tener algo de espíritu. Aunque no sea consciente, aunque no sea un espíritu consciente como lo es en nuestro caso. La idea de que la naturaleza nace del espíritu, eso lo dicen todos los idealistas alemanes. Todos los idealistas alemanes. La naturaleza es una manifestación del espíritu. Bueno, y lo dice también los escolásticos, lo que pasa es que ese espíritu lo identifican con Dios. Y los idealistas alemanes lo identifican con la idea de concepto. Vale. Sin meternos demasiado en honduras. También hoy en día buscamos una vida natural, que lo identificamos con algo saludable, en esa idea o en esa, digamos, pensamiento de que pues que esa vida tan artificial que llevamos, que comemos artificial, que respiramos artificial, que llevamos una vida artificial, que vamos en coche, etcétera, etcétera, bueno, pues a lo mejor una aproximación a lo natural nos proporciona salud. Si nos proporciona salud es que algo tenemos nosotros de naturaleza y algo tenemos que hacer para regresar con ella, ¿no? Más cosas que tenía por aquí apuntado. Pues, vale, bien. Bueno, avancemos un poquito. Una cosa que sí que está clara es que yo siempre utilizo un esquema general para hablar de la filosofía, que es el siguiente, ¿no? Ya muchos os acordáis de él. Nosotros somos individuos que buscamos, pues, la felicidad, llámala como la llames, ¿de acuerdo? Y para alcanzar la felicidad hemos de actuar en este mundo correctamente. Si lo haces mal, pues fracasas, y el fracaso es lo que te hace infeliz, ¿no? Pero para actuar correctamente nosotros hemos de conocer la realidad. La realidad es esta realidad es la naturaleza. Para algunos filósofos, para los filósofos de la naturaleza, esta realidad que está ahí, en la que nos hemos de desenvolver, es la naturaleza. Quien mejor conozca la naturaleza es el que tendrá las claves para actuar correctamente. Es decir, la naturaleza se convierte en el patrón o el criterio que nos va a decir cómo hemos de actuar. Esto es algo general en todos los filósofos. Lo que pasa es que todos no van a definir la naturaleza de la misma manera. ¿Vale? No sé, para un epicúreo la naturaleza es placer. Luego dirá, bien, pues si la naturaleza es lo placentero, ¿cómo hemos de actuar? Pues hemos de actuar según el criterio de que cuanto más placer consigamos a la hora de actuar, más felices llegaremos a ser. Rousseau. Para Rousseau, la naturaleza es, palabra que no habéis dicho, es libertad. Para Rousseau, la naturaleza es libertad. Decías que son normas. Curiosamente, justo Rousseau dice todo lo contrario. Rousseau dice, la naturaleza es libertad. Y si queremos ser libres, retornemos a la naturaleza. Ese es el mensaje de Rousseau, básicamente. Si queremos ser libres, retornemos a la naturaleza. Porque ella es el modelo, el ejemplo de en qué consiste la libertad. Porque en la naturaleza no hay jerarquías, no hay amos y esclavos. En la naturaleza son individuos libres, sin normas sociales, sin ataduras, sin desigualdades. Todos son iguales, todos son libres. La naturaleza es un modelo de funcionamiento, vamos a decirlo así, que cuanto más nos acerquemos de él, estábamos en él, eso a él lo llama el estado natural, y la desgracia del hombre ha sido alejarnos de él.
la solución es retornar. El otro día hablaba del anarquismo. Para los anarquistas, otra vez la naturaleza vuelve a ser. Esta naturaleza hay que conocer cómo funciona. Y dicen los anarquistas, sobre todo un anarquista llamado Kropotkin, dice lo siguiente: la naturaleza es ayuda mutua. Tiene un libro que se titula así, la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque lo propio de las especies es que los individuos de cada especie se ayudan mutuamente para poder sobrevivir. Y por lo tanto, eso, dice Kropotkin, es la principal enseñanza que podemos obtener de la naturaleza, y es eso lo que tenemos que reproducir nosotros en nuestras relaciones sociales. La ayuda mutua, porque es el comportamiento natural y por lo tanto bueno. Por eso, claro, por eso decíamos que tiene establecidas unas normas. Si no nos atenemos a esas normas, la naturaleza no va. Si tú plantas un árbol, plantas cualquier cosa, ¿no? Y no la riegas y lo dejas, se seca. Tienes que cuidarla, tienes que sí, entiendo. Porque tiene esas normas, si no desaparece. Sí. Nosotros, si no comemos, si no si es así, Son las mismas normas. si es así, ¿vale? Sí, es así. Pero, insisto, si eso depende de lo que tú quieras ver, donde tú quieras poner el acento. Si tú quieres poner el acento en las normas, lo puedes poner, porque efectivamente tú al describirla señalas esas regularidades, ¿no? Vale. Pero Rousseau, por ejemplo, más allá de las normas, lo que ve él es libertad. Porque justamente, hombre, sí, hay normas naturales, pero lo que no hay son normas artificiales. Normas que son las que a él le preocupan. Normas arbitrarias. Normas que se apartan de lo natural para convertir la sociedad en algo antinatural, y por lo tanto él considera que la libertad es, vamos a darle un vuelco a tu argumento, la libertad es ajustarse a las normas naturales y no a las normas sociales o convencionales, ¿vale? Dándole un poco así la vuelta al argumento, pero para decir lo mismo que dices tú. Yo qué sé. Bueno, eso tenía pensado hablar al final, las distintas formas como a lo largo de la historia se ha entendido la naturaleza. Evidentemente, Darwin va a ser clave en el siglo XIX y principios del XX para muchos discursos políticos, porque igual que puede justificar o dar un fundamento filosófico al anarquismo, al mismo tiempo también todo lo contrario, puede dar un fundamento filosófico al nazismo, el famoso darwinismo social. Porque algunos interpretan a Darwin diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos dice Darwin? Que lo natural es que sobrevive el más fuerte. Luego aquí de lo que se trata es de pegarnos mamporrazos unos a otros, y el más fuerte pues será el que tenga derecho a la supervivencia y los demás a resignarse, porque bueno, si les ha tocado ser más débiles, pues la naturaleza es así. Fijaos cómo al final lo que se busca es que la naturaleza sea la que justifique una, bueno, o barbaridad de eso, lo que sea, que justifique lo que sea. Puede justificar Francisco de Asís. Bueno, pues San Francisco de Asís no es una barbaridad, bueno, para mí no lo es. Cuando él va diciendo por ahí, hermano pájaro, hermano río y hermano árbol, bueno, pues eso es muy bonito, ¿no? ¿Y qué es lo que está justificando? Está justificando un panteísmo donde él considera, un panteísmo sui generis, donde él considera que todo es manifestación de Dios y por lo tanto todo es la presencia de Dios de una manera u otra. Lo que hace que todo se hermane y no haya justificación para abusar unos de otros, para abusar, para aprovecharnos unos de otros, para agredirnos unos a otros, sino todo lo contrario. Ni siquiera, ya no solo entre las personas, sino incluso entre los otros fenómenos naturales, ¿no? El pájaro es tu hermano, el árbol es tu hermano. Hasta ese punto. Bueno, insisto,
Fijaos cómo cada vez va quedando más claro que por un lado va la ciencia y por otro lado va esa forma de entender la naturaleza que todos, hasta el día de hoy, utilizamos para justificar, fundamentar sólidamente ciertos modos de comportamiento, o ciertos modos políticos, o ciertos modos morales. Incluso, hay una cosa que es muy interesante, a mí es algo que lo que voy a decir puede resultar hasta incluso demasiado poético. Y claro, cuando uno ya se mete en poesía, ya dice, bueno, ya si hablas de poesía, pues hablas de lo que te dé la gana, ¿no? Eso ya no tiene... Pero claro, fijaos cómo los poetas, la pregunta ¿es una arbitrariedad que los poetas busquen conexiones constantemente entre lo humano y lo natural? Que estén constantemente haciendo metáforas, buscando la metáfora. No, es que no vale cualquier metáfora, ni vale decirla de cualquier manera, tiene que ser dicha de una determinada manera y comparándola con algo natural, no sé, un beso con una flor, dice, bueno, ¿tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver, o sí. La pregunta es, o sí. Es decir, también, incluso para la poesía, que es una forma distinta de conocimiento de la realidad, también la naturaleza sirve como criterio. Estaba esperando porque yo sabía que eso te iba a afectar. Claro, yo sabía que eso te iba a afectar especialmente. Se me está ocurriendo una cosa. Dime, te estoy escuchando, Que la naturaleza, fíjate si la ciencia inventa cosas y hay hoy día pues, infinidad de cosas que nos aprovechamos de ellas y que la ciencia, fíjate, nunca podrá con la naturaleza. ¿De qué sirve toda la ciencia que ha inventado el hombre cuando viene un terremoto, cuando viene algo relacionado con eso? Una calamidad grandísima que la naturaleza, por naturaleza, pues lo puede hacer y lo estamos viendo que lo hace. ¿De qué nos sirve toda esa ciencia? Te vas a operar de catarata. Pero eso no significa que no sea natural. Bueno, no es que nada, jugar una cosa con la otra. Por mucho que ha inventado el hombre, si hay una cosa que la naturaleza nos trae, a ver qué hacemos. Fíjate, nada, no podemos entrar. Pero sí que la felicidad también. Tú acabas de hablar de la poesía, ¿no? ¿Y qué es lo más bello cuando uno está feliz y le dan un regalo y le dan unas flores o te vas y vas a la naturaleza y haces un ramo? Eso lo necesitamos porque somos naturaleza. Exacto. Entonces la tecnología nos está llevando a la antinatura y estamos viviendo mal los seres humanos porque nos encerramos en... Bueno, sí, dilo. Fijaos, Dilo que te quiero escuchar. Vamos a ver, es que sin embargo, es cierto que con la filosofía que pertenece también a la filosofía de la naturaleza, también una filosofía que no la presente como algo positivo, sino como algo muy negativo, y que por tanto puede haber por ejemplo, Hobbes es un filósofo del siglo XVII, ¿de acuerdo?, que dice, la naturaleza es el reino de lo salvaje, de la máxima brutalidad, y que hace que el hombre se convierta en un lobo para el hombre. En un estado salvaje, el hombre es un lobo para el hombre. Solución: salir de la naturaleza, pero vamos, corriendo. Fíjate que ahí también hay una filosofía. Claro, es que aquí, ya insisto, en que hay tantas maneras de interpretar la naturaleza que no nos podemos quedar solamente con la bonita. También está... Entonces, claro, hay, por ejemplo, cuando se habla en filosofía de naturaleza, siempre se habla en una serie de oposiciones. Por ejemplo, lo que es natural frente a lo que es artificial. La naturaleza, ¿cuál sería la diferencia básicamente? Lo natural, y eso es de Aristóteles, lo natural es algo que tiene un principio de movimiento en sí mismo,
Y en cambio lo artificial, en lo que su principio está fuera de él. O sea, esa silla está ahí porque alguien la ha hecho. En cambio, el árbol está ahí porque la propia naturaleza no le ha hecho nada de fuera, sino ha sido la propia naturaleza a sí misma la que se regenera a sí misma. Entonces, bueno, ahí hay dos campos interesantes para la filosofía: lo natural y lo artificial. Después está otra diferencia: la naturaleza como caos o como orden. Eso también ha sido una gran discusión. ¿Qué es lo que hace que la naturaleza, por ejemplo, para Nietzsche, la naturaleza es lucha de contrarios, caos, conflicto, y él dice que eso es lo bueno en la naturaleza. Lo malo es cuando el hombre interviene para ordenarla, para regularla, para controlarla con sus fingidas leyes artificiales. ¿Vale? Pues eso es una discusión que hay, ¿no? ¿Es caos la naturaleza o es orden? Sin embargo, para otros es al revés. Frente al caos, que es el ser humano, que todo lo desordena, porque desordena lo natural, la naturaleza es el orden genuino, el orden auténtico. Más contraposición, bueno, también, ¿a qué se reduce la naturaleza? ¿Es materia? ¿Es solo materia? Eso es una de las primeras discusiones que hay en la historia de la filosofía, ¿La naturaleza es solo materia? Algunos dirán que sí. Demócrito, por ejemplo, ¿no? Demócrito dice: la naturaleza son un montón de partículas chocando unas contra otras en un espacio vacío, y de esos choques salen cosas, pero igual que salen, desaparecen, porque siguen chocando. Igual que hacen que se junten ciertos átomos y formen cosas, hace que los mismos choques acaben por disolver eso que habían juntado. Bueno, en cambio, para otros, la naturaleza no es solo materia. La naturaleza tiene espíritu. ¿Qué es el espíritu? Claro, el espíritu no es un fantasma por ahí dando tumbos, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Desde el punto de vista filosófico, el espíritu es algo con sentido, algo que no es arbitrario, algo que no es caótico. Si solamente fuera materia, sería ininteligible, no habría nada que ver, no habría nada que contemplar, todo sería un absoluto caos. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la naturaleza un sentido, ese sentido es el espíritu. Captar el orden, el sentido de las cosas es captarle su espíritu, hacer que las cosas tengan vida. Y esa es otra, la primera palabra que ha aparecido, y es la palabra vida, la naturaleza como vida. Claro, eso nos lleva a preguntarnos qué es la vida, más allá simplemente de unas reacciones químicas que actualmente la ciencia puede acabar reduciéndola, ¿no? Pero la vida en el sentido de algo que tiene autonomía propia, que busca un sentido, algo que necesita, vamos a decirlo así, que necesita tener un proyecto existencial, un hacerse. Bueno, pues para entender nuestra propia vida, nada mejor que contemplar cómo esa vida se presenta en la propia naturaleza, ¿no? Vale, bien, exactamente. Más cosas que... Esperaos que ya, para acabar ya un poco el tema. La naturaleza es, ya lo hemos dicho, o algo, el mundo de lo salvaje, o es pura inocencia. Bueno, algunos, para Rousseau, sería la inocencia, ¿no? Libertad, inocencia, candidez, la teoría del buen salvaje de Rousseau.
tan famosa, ¿no? El hombre civilizado es malvado, el hombre no nace bueno y la sociedad es el que lo malea, ¿no? El que lo hace malo. Pero para otros no. Para otros el hombre nace malo y es la civilización a través de las normas que va aprendiendo, sociales y morales, la que va haciéndose bueno. ¿Vale? Son dos formas muy distintas de entender la naturaleza. Bien. Por eso también hablamos de la jauría humana. ¿De las? Jauría humana. Jauría. Jauría, sí. Por eso es que el caos lo hacemos nosotros. Bueno, eso. O sea, si nosotros quemamos la naturaleza, o sea, la dejamos a un punto que ya no nos importa nada, morimos. De hecho, la ciencia, ¿cuál es el espejo de la ciencia para llegar a lo que está llegando? La naturaleza. Las medicinas y todo lo saca por todo lo que la naturaleza es, la información que le da. Vale, vayamos por ahí. La otra oposición. Naturaleza y técnica. Por ejemplo, Marx. Marx dice, la naturaleza es transformada por el hombre, gracias a la técnica, gracias al trabajo. De tal manera que el hombre se hace a sí mismo como un ser ya que no es natural. El hombre es un ser que se autorrealiza, igual como cuando nosotros, vamos a hacerlo así, que es la diferencia que hay entre naturaleza y cultura, otra de las grandes oposiciones. Una cosa es naturaleza salvaje, otra cosa es naturaleza cultivada. La naturaleza salvaje es improductiva, pues no da los suficientes recursos. Nosotros logramos cultivarla y del mismo terreno somos capaces de sacar muchísimo más. Pero eso ya no es naturaleza salvaje, eso ya es gracias a la técnica. ¿Hasta qué punto la técnica es un modo de rectificar o de mejorar la naturaleza? La naturaleza da poco, gracias a la técnica conseguimos que la naturaleza dé mucho. Entonces, ¿hasta qué punto la técnica es algo que sigue el ritmo natural o hasta qué punto la técnica se opone, la cultura se opone? El hombre es un ser cultural o natural. ¿Somos cultura o somos natural? Gran pregunta filosófica de toda la vida. Allá los filósofos todos se posicionan. Unos van a decir, el hombre básicamente somos cultura, es decir, somos seres artificiales, hechos a base de ir poco a poco alejándonos de la naturaleza. Y ahí está nuestro éxito. Sin embargo, con los conocimientos que tenemos ahora, sabemos también que en un futuro la naturaleza va a ser un caos. La naturaleza va a poner fin a la propia naturaleza, la nuestra. Sí, la entropía y todo esto. No, dentro de 1.000 millones de años, cuando el Sol aumente la temperatura, desaparece la vida. Y dentro de 5.000 millones, cuando el Sol explote, se acabó lo que conocemos como naturaleza. Por lo tanto, el Sol es algo natural. Sí. O sea, la naturaleza pondrá fin a la naturaleza, independientemente de que aquí haya seres humanos o no haya seres humanos. Es decir, visto en un futuro, con los conocimientos que tenemos, la naturaleza es belleza, es creación, pero también será caos. Se transformará, simplemente. Desaparecerá la tierra, desaparece todo, pero se transformará y ya no a otra cosa. Sí, energía, Eso que es más fácil que nosotros vamos a bueno, desaparecer. Es importante, de todas maneras, y para acabar, que esto se me ha olvidado decirlo, es importante que, y esto me ha recordado lo que has dicho, es importante que la filosofía de la naturaleza actualmente, más que hablar de la naturaleza como ese mundo que está ahí fuera, desde un punto de vista objetivo, como has hecho hace un momento, la filosofía de la naturaleza se plantea la investigación de la naturaleza desde nuestra relación con ella. Es decir,
no tiene sentido hablar de la naturaleza, más allá de la relación que nosotros tenemos con ella. En el momento que ya no hay relación, la filosofía de la naturaleza ya carece de sentido. Por lo tanto, por eso la ciencia a veces un poco nos puede resolver, porque la ciencia habla de una naturaleza con la que nosotros no nos relacionamos realmente, porque está ahí fuera. Nos dice, bueno, esto es así, vale. Pero lo importante es qué es lo que nosotros, como seres humanos, en nuestra relación con ella, podemos aprender, podemos entresacar de cómo debemos comportarnos, hasta qué punto es conveniente alejarnos de ella o no, etc. Y que la filosofía de la naturaleza no trata tanto sobre qué es la naturaleza, sino sobre cómo nos relacionamos con ella. ¿Vale? Bueno, chicos, que ya está, que ya no tengo nada que decir. La comunidad más natural que me voy a regeneración de la naturaleza. Más que con la naturaleza, más no podemos.